Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Vamos a Buenos días, Buenos profe. días. nuestra clase. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien, profe. Bueno. Ok, nos corresponde entonces hoy trabajar con el dimensionamiento de paneles solares, ¿cierto? Entonces, basados en lo que hicimos la clase pasada, que era el tema del cálculo de consumos y compararlo con la factura, que todos ya lo tienen hecho, pero algunos no me lo han enviado, pues toca enviar el paquete completo este fin de semana, o sea, la parte de consumos más lo que vamos a hacer hoy. Entonces tenemos básicamente dos tareas para entregar esta semana. Algunos que me entregaron solo la parte de consumos, pues cuando me van a enviar la segunda parte, mándenme todo el paquete completo, ¿vale? Con eso tenemos la evidencia en la plataforma bien registrada. Bien, dimensionamiento de paneles. Entonces, para calcular el número de paneles solares que vamos a colocar en nuestro sistema, debemos partir de un dato principal, que es el consumo en vatios hora día de su cálculo. Entonces, miren ustedes, recuerden, en nuestro ejemplo, la casa en Sopó, ustedes allá lo aplican con el consumo total que les dio en energía, la columna de día. Recuerden, la columna de día, aquí el total donde dice 3.651, que es en mi caso. En el caso de ustedes, lo que les dio. A uno les dio 2.000 y pico, a otros 4.000, a otros 5.000. Entonces, ustedes parten de ese dato para empezar a calcular los paneles solares. Bien, entonces, lo primero que hay que hacer es tomar ese dato, aquí está, 3.651, y dividirlo por el factor de rendimiento. Entonces, eso me va a dar un valor un poquito más alto. Eso es lo primero. Entonces, escriban ahí en sus apuntes lo primero que hay que hacer. Tomar el dato de consumo energético de vatios hora día y dividirlo por un factor de rendimiento de 0.89. ¿Por qué 0.89? Podría ser 0.9, 0.91. Es un promedio y eso obedece a un cálculo un poco más sofisticado del rendimiento del equipo, el rendimiento del sistema de los equipos. Entonces, en promedio, o sea, hemos encontrado que es 0.89. Algunos calculistas le colocan 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les favorece colocar 1 y decir, bueno, eso no lo tengo en cuenta. Pero nosotros, como estamos haciendo las cosas muy bien, vamos a tener en cuenta un factor de 0.89 o 0.9. Entonces, fíjense ustedes que el valor se le sube. El valor sube, pasó de 3.650.8 a 4.097. Y ese va a ser nuestro punto de partida. ¿De acuerdo? Entonces, tómense un tiempo ahí, tomen el dato que tienen en el consumo de vatios hora día y lo dividen por 0.89 y de ahí vamos a partir. Aquí lo que está en amarillo, ¿no? Es en el caso del ejemplo. Bueno, continuamos entonces. Ese valor, consumo energético real, le vamos a aplicar una fórmula que es muy intuitiva y que tiene que ver con la cantidad de paneles que vamos a tener.
En el caso del ejemplo, fíjate que me dio 2.8 paneles. 2.8 es, pues no hay, ¿no? Tomamos el valor inmediatamente por encima. Entonces 2.8 lo llevamos a 3. Entonces yo voy a necesitar 3 paneles, cada uno de 3000. Aquí está mal, 390 vatios. Vamos a corregir de una vez. 390 vatios pico. Pero yo, ¿qué fue lo que hice? Primero busqué en el mercado el bateaje de los paneles. Entonces, yo puedo colocarle paneles de 100 vatios, de 250, de 300, de 350, de 390. Pero, lógicamente, entre más bateaje, menos espacio, ¿no? Y más potencia. Entonces, lo que debemos intentar es colocar unos paneles del máximo bateaje que podamos conseguir en el mercado. Inclusive el precio es un poquito más bajo entre más vatios tenga, porque pues se ocupa menos espacio, hay menos materiales, etcétera, etcétera, pero se tiene más eficiencia. Entonces, fíjate la fórmula, lo sencillo. Consumo energético real dividido 0.95. ¿De dónde sale ese punto 95? Este punto 95 es otro factor que nosotros le colocamos, que es la eficiencia del panel. A usted le dicen, mire, le voy a entregar un panel de 100 vatios, pero a la hora de la verdad de pronto le da 95, o de pronto le da 97, o le da 94. Entonces, ese es un factor de seguridad que también introducimos. Como les digo, entre más exactos seamos en el cálculo, mejor vamos a poder garantizarle a los clientes que el sistema les va a funcionar. Y no vamos a tener quejas después de que no le alcanzó, que se le dañó, que no funcionó, ¿cierto? Entonces, ya van dos factores, el de la eficiencia original de vatios hora pico y el de la eficiencia del pan. Entonces dividimos por 0.95. También dividimos por 4. ¿Alguien me puede decir de dónde sale ese 4? Bueno, ese 4 sale de las horas de brillo solar en la ciudad donde vamos a colocar los paneles. Y en eso ustedes ya son súper expertos, porque en el caso de Bogotá está llegando a veces hasta 4.5, en el caso de días nublados y el promedio, en fin, llegamos a 4. Los dividimos por 4 y los dividimos también por el valor que yo encontré de mi panel en el comercio. Yo encontré que los de 390 vatios me sirven, hice la división y me dio 2.8. Miremoslo aquí en esta hoja de cálculo, ¿cierto? Aquí, ahí, donde dice paneles solares, 390 le coloqué. Y aquí en la cantidad donde está en amarillo, tengo esta fórmula, que es esta misma fórmula, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer en su tabla de Excel, lo pueden hacer a mano, con calculadora, lápiz, como quieran. Pero entonces tienen aquí una expresión de la fórmula matemática que es simplemente una división. No se necesita sino conocer cómo manejamos la división y tenemos el número de paneles. Qué fácil, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí donde dice cantidad, ustedes ven la fórmula, los colores que salen aquí y hace referencia al consumo energético real dividido el valor en vatios del panel que yo escogí, las horas de brillo solar. Miremos aquí dinámicamente cómo cambia. Por ejemplo, si fuéramos a conectar estos mismos paneles no, sino este mismo sistema en La Guajira, donde supongamos hay 8 horas de brillo solar, coloquémosle aquí 8, 8, 8, listo, necesito 1,5 paneles nomás. Era lo que yo les decía. Entre más brillo solar tengamos en la zona, entre más sol tengamos en el sitio, pues no voy a necesitar tantos paneles. Y fíjate, aquí coloqué, me dio la mitad de los paneles, 1.5. Ahora, 1.5 no puedo colocar, pues coloco 2, ¿no? Bueno, bien. Entonces volvamos a nuestro ejemplo, 4 en Bogotá, ¿cierto? ¿Y qué pasó? No encontré paneles de 390. Entonces
me tocó ponerle de 100 por alguna razón, algún motivo. Entonces voy a colocarle aquí 100, aplico la fórmula y me da 11 paneles. Imagínense ustedes 11 paneles solares de 100 vatios. ¿Dónde el diablo los coloco? ¿Cierto? Necesito un área muy grande. Entonces, fíjate el criterio. La potencia del panel, el tamaño del panel y las horas de brillo solar. ¿Vale? Entonces, ronda de preguntas, muchachos. ¿Qué preguntas tienen respecto a esto? Profesor, qué buena, preguntó Carlos Cuervo. He escuchado o he estado en una de las informaciones que estoy leyendo, indica que el ángulo en que se ubica el panel solar adquiere más o menos, bueno, puede generar más o menor energía. He leído que hay algunos que se recomiendan por el tipo de composición a un ángulo de 45 grados. ¿Eso mejoraría o de pronto estoy errado en la información que he leído? No, está muy buena la pregunta. Ángulo de instalación del panel. Entonces le voy a comentar lo siguiente. En Colombia, la práctica nos ha enseñado que el ángulo típico que se coloca en todo Colombia es de 15 grados, ¿cierto? 15 grados, porque resulta que estamos en una zona que se llama la zona tórrida, que queda como en la mitad de la Tierra, y el sol siempre va a estar saliendo en promedio a las 6 de la mañana y ocultándose a las 6 de la tarde. Aquí no tenemos estaciones. Entonces, es conveniente colocar el panel a lo largo, tratando de seguir el sol en ese caso, y lo seguiría en un ángulo desde 0 a 15 grados. Eso siempre y cuando estemos por encima del ecuador, ¿no? En el caso de que estemos por debajo de la línea ecuatorial, pues va a ser para el de 0 a 15 grados, pero mirando hacia el sur. Entonces, mucho ojo. En Colombia no tenemos problema con eso y una variación de pequeños grados no nos va a afectar la radiación. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos un ángulo de 30 grados o de 45? Eso lo hacen mucho en países donde están ubicados en la zona del trópico de Cáncer o trópico de Capricornio hacia el norte o hacia el sur. En el caso de España, por ejemplo, se colocan los paneles normalmente entre 30 y 45 grados y ese es el ángulo más eficiente para tomar la radiación solar. Ya el sol no sale y no llega al cenit, sino pasa como de medio lado y en el caso de verano pues se demora más, en el caso de invierno se demora muy poquito tiempo y tienen que hacer el promedio. ¿Vale? Entonces, digamos aquí no tenemos ese problema y eso nos favorece mucho porque no tenemos que estar moviendo los paneles, que si es invierno, que si es verano, que tenemos que colocarle un motorcito para que el panel vaya siguiendo y se vaya inclinando a buscar el sol y eso encarece bastante el sistema, ¿no? Pero si usted va a trabajar, digamos, en países donde hay invierno, verano, pues sí, sí le toca considerar el ángulo y mirar exactamente cuál es el ángulo más eficiente, ¿vale? Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, a ver si entendí, es como para confirmar lo que acaba de decir. Eso quiere decir que yo que estoy ubicado, digamos que en Colombia o en Estados Unidos, voy a ubicar mi panel al sentido contrario de donde estoy. Si estoy en el norte, quiere decir que voy a apuntarlo hacia el sur. Y bueno, en el caso de Colombia tiene que estar entre 0 y 15 grados, ¿sí? Sí, correcto. Sí, así es. Listo. Ese es, Vale, digamos, un caso muy práctico, ¿no? Es un caso muy práctico. Claro, los que hacen sistemas de seguimiento, pues le colocan un motor al panel y está siempre inclinándose a donde esté el sol. Lo va como buscando, ¿no? Haciéndole lo que llaman un tracking. Entonces, desde que sale el sol ya están inclinados como 50, 60 grados y a medida que va subiendo va reduciendo el ángulo, ¿no? Cuando está en la parte de arriba, pues llega al mínimo y después otra vez tiene que volverse a levantar el panel. Prácticamente a veces queda casi que vertical, ¿no? Digamos 60 grados
mira en la zona llegando a los polos para poder apuntarle al sol y sacar la máxima eficiencia. Pero tienen que colocarle el sistema de tracking, ¿no? Es un sistema un poco complejo y encarece bastante el sistema. ¿Vale? Bueno, bien. Bueno, hay que considerar otro aspecto. Entonces ya tenemos el tema de los paneles y tenemos nuestro cálculo, que es una fórmula muy sencilla. Aquí les coloqué el ejemplo de 100 vatios, imagínate 11 paneles, pero yo decidí colocarle, ¿cuánto? 390 de potencia y se me van 2.8 paneles, o sea, 3 paneles. Entonces, mi proyecto únicamente va a utilizar 3 paneles. Ustedes hagan sus cálculos allá, a ver cuántos paneles se le van de acuerdo a su consumo. Y por eso, en este momento, ustedes aplican lo que ya habíamos hablado. Entre más consumo, esto se sube terriblemente. ¿Cuánto vale un panel de 390 vatios? Ah, bueno, ¿cierto? Pero si son 10, ¿cuánto vale? Entonces, bueno, aquí yo tengo en la tabla una serie de precios estimados y todo eso, pero mire, estoy aquí del orden de 4 millones. Digamos que a millón cada panel, 390, con el IVA y todo, mire, ya estamos 4 millones y las baterías. No hemos hablado de batería. Bien, entonces, eso es. Ahora, ¿dónde encuentran el panel? En cualquier tienda que lo suministre. Pero ¿cómo lo vamos a buscar? Aquí les coloqué un link para que ustedes busquen un panel X. Digamos, yo estaba buscando el de 390 y encontré este. ¿Sí? 390, bifacial, mono, y lo suministra Sunshine, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ya tienen el panel y lo primero que tienen que mirar es sus características físicas. ¿Cuánto mide? Miren, 1000 milímetros, más o menos 2, o sea, 1 metro, ¿no? 1 metro aquí arriba, y de aquí para abajo, ¿cuánto se lee? Más de 2 metros, ¿no? Ya lo agrandamos un poquito. 2 metros, 4 milímetros, más o menos 2. Entonces, sí, como 2 metros, 1 centímetro, calcula uno, y así lo va a instalar. ¿Dónde lo va a instalar? Sobre un soporte en aluminio, y para tal efecto, pues va a tener que hablar con el arquitecto y con el jefe de la terraza allá en el edificio donde estén para ver si les da permiso y el peso. Afortunadamente el peso de esto no es fuerte, no es alto, entonces no le va a afectar la fachada. Ahora, ¿qué problemas hay con estas instalaciones? A veces cuando se colocan los anclajes sobre las azoteas, etcétera, etcétera, entonces pueden dañar, hacer grietas y generar filtraciones de agua y tremendo problema, tremendo problema. Fuera de eso, el que instala esto debe tener certificación de alturas. No lo puede hacer cualquier persona. Tiene que tomar el curso de alturas y tiene que, pues, lógicamente, conocer todos los aspectos técnicos, etcétera, etcétera. Ustedes se están preparando para eso y me gusta, de tal forma que seguramente van a seguir con otros cursos, etcétera, etcétera. Entonces, mira las características técnicas y aquí tenemos el de 390 en esta columna, ¿sí ven? 390, y ahí está lo que habíamos hablado en otra clase, que era los parámetros, ¿no? Voltaje en circuito abierto, voltaje de máxima potencia, corriente, etc. Todo esto nos va a servir para varias cosas, para el voltaje del controlador, para la carga del controlador, etcétera, etcétera. Entonces dejémoslo aquí porque tenemos que escoger ahora el controlador, ¿sí? Y las baterías. Entonces tengamos eso ahí, la ficha del panel. Si ese panel de pronto no nos sirve, pues vamos a buscar otro, pero tengámoslo ahí en nuestros datos, en nuestro diseño. Y pasamos al segundo punto. Antes de pasar al segundo punto, quisiera hacer un break para que ustedes vayan adelantando su cálculo y continuaríamos, muestre a ver, son las 10:51, continuaríamos en 15 minutos. En 15 minutos continuamos, de tal forma que vamos a explicar las baterías y ustedes puedan ir avanzando en su cálculo local, ¿vale? Entonces, si no hay preguntas,
Hacemos el break y nos vemos en 15 minutos. ¿Preguntas sobre paneles? ¿Ninguna? Bueno, muy bien. Entonces hagamos el break, vayan haciendo sus cálculos y ya nos vemos. ¿Vale, muchachos? No, por lo pronto no tengo preguntas. Bueno, muy bien, me gusta eso. Entonces nos vemos en 15 minutos. Bye. Ok.